Esta semana es una producción de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. ¿Cómo estás, Pati Kelly? Qué presumido, estaba dándome cuenta qué bonito dice. Esta es una producción de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Por eso digo qué bonito, sí, está muy a gusto. Muy bien, buen día, ¿cómo estás? Pues afortunadamente muy bien. Pensando que ahora sí se nos estaban acabando las noticias en sexualidad, así como decíamos, híjole, ¿de qué vamos a hacer el programa? Pero que sí hay, siempre hay, qué barbaridad. Que sí hay, y está hoy yo muy contenta porque estamos en nuestro estudio. Yo creo que es una deformación profesional la que yo tengo, pero los estudios me dan una seguridad increíble en comparación a otros experimentos que hemos hecho. Sí, es que luego de repente esos programitos que nos aventamos, pues como quiera que sea, no son tan sencillos de hacer. No, y para tiene nada. todo tipo de imprevistos tecnológicos, pero bueno. Y en el estudio está todo resuelto. Así está, bueno. Pero vámonos a la información, Muy por bien, favor. Vamos a la síntesis, Kelly, si estás de acuerdo. Tan amable. Y si no, también. Vamos. Hijos gays en casa. Madres inéditas. Esta es una nota de Notiese. La incorporación de madres y padres de familia a grupos de apoyo para adolescentes y jóvenes del colectivo LGBTTI es de gran ayuda para mejorar la relación intrafamiliar. Promueven salud sexual para jóvenes. Esto nos lo dice el Diario de Morelos. En Cuernavaca, Morelos, se organizaron las brigadas preventivas en el Parque Lineal. Estas brigadas tienen por objetivo acercar a los jóvenes información para prevenir adicciones, detectar violencia, prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Curiosamente, uno de los temas que más inquietó a los asistentes fue el cutting, el daño intencional para superar la ansiedad. Defensoras de derechos sexuales bajo ataques, nos dice El Universal. Defensoras de derechos sexuales y reproductivos acusaron que desarrollan su labor bajo condiciones adversas que las llegan a calificar de delincuentes, de asesinas e incluso de terroristas. Solicitan reconocimiento a su trabajo y protección ante las agresiones. Requieren jóvenes de adecuada educación sexual. Esto lo dice el obispo de Tamaulipas, y aparece en el periódico El Mañana, ante una iniciativa que prepara el Partido Verde Ecologista para promover el uso del condón entre jóvenes. El obispo de la diócesis de Victoria, Antonio González Sánchez, declaró: "Yo creo que más que los preservativos, sería necesario promover que en todas las escuelas se dé una adecuada formación sexual". Educación sexual con valores para un desarrollo pleno de niños y jóvenes. Esto lo publica El Sol de San Luis. El arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero, declaró recientemente que las instituciones encargadas de educación, incluyendo la Iglesia Potosina, deben hacer el firme compromiso de ofrecer una educación sexual integral fundamentada en valores humanos y cristianos. Muy bien, Pati. La información fundamental de esta semana, ¿no? Como que todo tiene que ver con una cuestión cultural sobre educación, básicamente, ¿no? Cómo va la sociedad cambiando, en algunos sentidos para bien, en algunos sentidos para regular. Pero en general está muy interesante la selección. Bueno, la selección que hay que ser claros, a veces tenemos que seleccionar, ahora no teníamos tantas notas como que ya está entrando el ánimo festivo, el ánimo que esto ya se acabó. Pues tanto que todavía falta la mitad del mes, pues estamos a día 17, pues sí. Lo que pasa es que cierran muchas escuelas, muchas instancias, instituciones gubernamentales, agencias, y bueno, pues eso es aquí y en todo el mundo. Pero hay quien seguirá trabajando, estaremos atentos. Nosotros también nos vamos a separar unos días
Exactamente, pero anunciamos el anuncio de una vez. de una vez. Pero sí, los vamos a dejar 2 semanas descansar de noticias. Exacto. Para que nos pongamos en ánimo vacacional también acá en esta semana. Pero ¿tú qué querrías comentar? Pues mira, yo sí quiero comentar las 2 notas que tienen que ver con opiniones de jerarcas de la Iglesia Católica. La nota de este periódico El Mañana de Tamaulipas, que nos dice requiere jóvenes una década. Es una nota muy chiquitita, pero debemos aclarar que no conocemos la iniciativa del Partido Verde, ¿no? Que a veces dice uno, por favor, que nos hacen, porque las cosas no muy elegantes con ese partido político, no pueden tener sus preferencias, pero ya ves que es esto ahorita motivo de escándalo. Pero bueno, y aclarando que no conocemos la iniciativa, aclarando que no sabemos si es una iniciativa nada más para promover condones, que esperemos que no, que sea una iniciativa mucho más integral y mucho más... pero lo que sí yo creo que vale mucho la pena mencionar, fíjate, yo estuve de hecho en una reunión ayer con algunas de las autoridades de población del país, y mencionaban es que esta situación de la derecha y la izquierda y la Iglesia Católica y todo, y yo les estaba comentando que casi siempre hay una posición, yo diría, legítima en el sentido de tratar de proteger a las personas, pero muy desinformada. Entonces intenta... así déjame tratar de explicarlo. Es decir, hay una serie de ideas, de suposiciones, de cosas que de hecho se pensaban ciertas hace unos años, ¿verdad? Algunas de las cosas que están detrás, ahorita voy a usar algunas de las cosas que citan la nota, pues en realidad eran un poco el planteamiento de la misma ciencia, ¿no? A principios del siglo pasado del siglo XX. ¿Ejemplo? Más o menos se pensaba, por ejemplo, se pensaba que los niños efectivamente tenían una inocencia que se podía trastocar, ¿no? Y ocurre que ni es tanta inocencia y no se trastoca con la información. Pero, y fíjate, eso está reflejado, dice, a lo mejor un chamaco, estamos leyendo textualmente la nota, es citado el obispo, en este caso de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, dice, a lo mejor un chamaco ni ha pensado en tener relaciones, pero le dan un preservativo y pues hay que usarlo. Es lo único que le veo de contradictorio a esta posible ley. ¿Ves? Lo que hay detrás es una idea de que si tú abres el capítulo de información, se alborota el gallinero, ¿no? Esa es la idea. Y así se pensaba, ¿no? Que había que cuidar la inocencia de los pequeños, porque entonces, cosa que no sucede, ¿no? La investigación ha sido clarísima. Y los chamacos, pues desde los 7, 8 años, tienen ya bastante claridad, y más hoy en día con el acceso a la información. Por supuesto. Y no es como si les dijeran, pues mira, ahí están los coches, súbete y mátate, no, pues claro que no, claro que no, los chavos no son tontos, ni las chavas, ¿no? Entonces, suponer que estamos con un nivel de bobera o de tontera en los chavitos, para los que van dirigidas las cosas, es un error de información y de actualización de cómo es que hoy, de lo que hoy sabemos en la ciencia, ¿no? Eso yo quería agregar, porque mira, puedo entender, no me gusta, pero puedo entender que haya una buena intención de proteger a los niños. Puedo entenderlo. No me convence, insisto. Pero yo creo que está la ignorancia. Se desconoce del tema, se desconoce de las investigaciones que dicen que entre más informados están los niños y los jóvenes, más retrasan la aparición de su vida sexual. Y otra cosa, sí, exactamente. Espérame. Esa parte, entonces, hay desconocimiento, hay desinformación, hay ignorancia. Luego hay otro asunto que lamentablemente se da con los diferentes grupos religiosos. Ver el mundo solo a través de un canal, solo a través de un filtro. De ahí que sea maravilloso, Eusebio, que vivamos en un país laico. Laico, que quiere decir que todas las religiones podemos
convivir. Todos y cada uno tenemos derecho de creer lo que queramos. Sí. Sin imponerle a nadie. A mí me parece que les falta preparación. Sí, yo creo que eso es, mira, aunque tú eres mucho intención. más animosa. Sí, yo francamente, mira, yo creo que hay algunos que sí son muy malintencionados, por lo que quieren es esconder sus malas acciones. Y muy ignorantes. Sí. Pero hay otros que realmente lo único que les falta es enterarse un poquito mejor de cómo están las cosas. Ahora, otro dato, en esa misma línea. Sí. Comentó que en las escuelas lo que es educación sexual es hablar de órganos genitales de cada sexo, pero no se da información adecuada respecto al aspecto sexual. Bueno, es que sí no ha visto los mismos programas oficiales de la SEP ya desde hace muchísimos años, ¿no? Eso era cierto en 1974. Okay. ¿No? Que empezó la cosa y empezó, digamos, el abordaje de la educación sexual en las escuelas y que efectivamente el único acercamiento fue enseñar los genitales. Y la otra nota que es muy parecida, ¿no? La nota del Sol de San Luis, pues tiene todavía más datos que nos implican también, ¿no? Ya es el señor arzobispo de San Luis Potosí, dice... Fíjate, dice lo que dice. Las jovencitas o niñitas no deben tener una educación sexual precoz. Es la misma idea, ¿no? La misma idea de que si les toca su inocencia, se van a trastocar. Por eso no se les debe fomentar el morbo para que tengan relaciones sexuales. O sea, en primer lugar, nadie, ninguna persona que haga educación sexual pretende que se aceleren las relaciones sexuales, ni ese efecto de la educación sexual, eso como lo estabas tú diciendo, ¿no? Por eso hay que estudiar, hay que investigar. Sí. De ahí que el problema de los embarazos no deseados y de los abortos provocados y que muchas veces no todo queda hacia ahí, sino se va más allá y que desgraciadamente acaba en el suicidio, bueno, es no entender ni siquiera el problema del embarazo adolescente, ¿no? Porque no es porque se les hable de sexualidad que se embarazan, es por otra serie de factores. No estamos para hacer una disertación de embarazo adolescente en el momento, pero los factores que lo promueven están bastante identificados. El más terrible de todos es tener una perspectiva de vida que no te lleva más allá del siguiente paso. Que ese es un problema gravísimo, más allá de lo que está. Pero aquí también hay otro asunto que yo sí pido consideración sobre ese punto. Mira, acabo de decir que cada quien puede tener la religión que quiera, por eso vivir, o no tener, como es el caso de muchos otros, en un país laico. Eso es lo importante de vivir en un país laico, porque se ha querido deformar esto de que no te dejan tener religión. No, podemos tener la que queramos, o no tenerla. Pero el asunto es este: ¿cómo interpreto yo la sexualidad dentro de una religión o religiones varias, porque son varias, que censuran la religión, y digo la sexualidad, y la autorizan solamente para la reproducción? Porque aquí en una de las notas dice, ¡qué horror que tengan relaciones solamente por placer! Pues sí, come uno por placer, tiene uno relaciones sexuales por placer, va uno al cine por placer, yo escucho música por placer. ¿Qué demonios? Sí. Demonios hay con el placer. Sí. Entonces yo creo que el problema de estos líderes, respetables por supuesto en su área, es que son eso, líderes. Y la información que ellos manejan puede deformar a otras personas que los escuchan. El problema que tienen es que si tienen influencia y que pues entonces la invitación es a enterarse, porque sí hay mucha información, afortunadamente, estudiar, hay muchos documentos internacionales, y así como estamos reconociendo que lo más probable es que no haya una motivación maligna detrás de estas declaraciones, pues también del otro lado, señores arzobispos, créanme que no hay ningún grupo que esté tratando de generar destrucción, ni malestar, ni sufrimiento en nuestros muchachos. Fíjate, a mí, yo quería comentar la nota de Noti-S con la que abrimos nuestra transmisión, Hijos gays en casa, madres inéditas. Afortunadamente han surgido varios grupos y algunos muy, muy buenos con ya una larga tradición en la historia de los diferentes estados o de la Ciudad de México ahora, donde se buscó preparar a los padres y a las madres que frente a la desinformación y frente al caos no aceptaban la orientación sexual de sus hijos. Lo vivieron como castigo divino, como deformación, como una enfermedad que se podía curar, que eso era terrible y provocaba situaciones muy indeseables, muy desafortunadas. Entonces se han creado grupos
que incorporan a los padres y a las madres para hablar, discutir, informarse, reflexionar, estudiar sobre lo que es la orientación sexual de sus hijos y provocar esto una integración familiar, sí, no la desintegración, basados en la ciencia, al final de cuentas. Sí, que es el factor número uno en el bienestar de la persona con orientaciones sexuales distintas. Fíjate que hay bastantes estudios, sobre todo estudios muy importantes, que revelan que la suerte la suerte psicológica, la suerte en tanto cuanto el desarrollo de la persona homosexual está en gran medida determinada por el grado de aceptación familiar y la ausencia de rechazo familiar. Claro. Aquellos que crecen en un ambiente de rechazo, que lo rechaza el papá, que lo rechaza la mamá, que lo están señalando, pues el crecimiento se hace más difícil. Digo, eso es absolutamente, no se necesita ser ningún psicólogo para entender eso, que se la ve uno más negra, ¿no? Y lo terrible, nosotros hicimos una encuesta hace unos meses sobre discriminación. Entonces muchas personas... ¿Aquí en AMSA? Sí, aquí en estas que están ahí en la página, se llama encuesta sobre discriminación y diversidad sexual. Y lo que es terrible es que los que participaron en la encuesta y que pertenecen a la diversidad sexual, señalaban como fuente de discriminación la más frecuentemente citada, la más notable, la familia. Hazme el reverendo favor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este trabajo es muy loable y yo creo que vale la pena pues aplaudirlo y difundirlo, ¿no? Yo creo que también es importante aprovechar el momento para que quien nos esté escuchando, que tenga un familiar, que tenga un caso particular en casa, puedan recurrir a AMSAC y decir, tengo este problema, quiero orientación, porque justamente una de las funciones, doctor, de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual es apoyarnos en lo bueno y en lo malo, como los grandes amigos, ¿no? Están contigo en las buenas y en las malas. Y yo creo que si yo tengo problema con la aceptación de la orientación sexual de seres cercanos, compañeros de trabajo, AMSAC le da la oportunidad de poder integrarse y prepararse para entender y sobre todo respetar esta diferencia. Aquí está la asociación para apoyarnos. Así es, ya nada más vamos a despedirnos porque ya nos fuimos bastantes más minutos de los programados y ya me borré del plano. No, aquí estamos otra vez. Ahorita perfecto. Regresamos, era para pasar los correos. Nos vemos en enero. En enero nos vamos a estar viendo y pues esperemos que pues las noticias nos permitan seguir con estas reflexiones. Claro que resultado del todo interesantes. Pati. Felicidades. Muchas felicidades. Para ustedes también, gracias por su atención. Continuamos el año que entra.